micondominio.com, en el programa micondominio.com en la radio. Vamos a hacer un programa muy especial. Vamos a estar con una invitada durante toda la hora del programa. Ella usualmente está en el programa durante toda la hora. Lo que pasa es que ustedes no la escuchan y no la ven. Se trata de la productora del programa, de Yubnexa Rojas. Yubnexa tiene la responsabilidad dentro del equipo de micondominio.com de producir el programa Casos y Cosas de Condominio que transmitimos los sábados y los domingos en la señal de Unión Radio. Luego está la sección, la visita semanal que tenemos al programa El Solidario, todos los miércoles de 9 a 9:15 de la mañana, los casos que se atienden allí, como ustedes recordarán. Después tenemos el programa micondominio.com, que se transmite los fines de semana en la señal de Globovisión, los sábados a las 11, los domingos a las 4:30 de la tarde. Y también ahora les comento que Yubnexa está produciendo este espacio. Es un equipo de producción más amplio. También allí la secunda el joven Ezequiel Meléndez, y en la sección de productos y servicios Lankin González. Yubnexa tiene entonces esa visión de conjunto de cómo funciona este servicio de atención gratuita de dudas y de preguntas que nos envían los condominios de toda Venezuela. Así que le damos la bienvenida a Yubnexa Rojas, de profesión administradora, de oficio cotidiano administradora de condominios. Yubnexa tiene su propia empresa de administración de condominios y bueno, se ha ido formando, por supuesto, trabajando en el equipo de micondominio.com, y está en total sintonía con el mensaje y la propuesta que le hacemos a las empresas administradoras del país. Yubnexa, qué gran gusto recibirte aquí en tu casa. Sí, gracias, Elías. Y un placer para mí estar hoy acompañándote hoy en este espacio. Y bueno, y cada semana hacer nuestras reuniones cotidianas que nos divierten mucho escuchando todos los casos que nos llegan desde toda la zona. Y cuando digo que para aclararle al público de que nos divierten mucho es porque a veces nos es muy gracioso la repetición de cada uno de los casos y cosas, como se llama en nuestro programa, que ocurren en todos los condominios de Venezuela y en todos los condominios. Es increíble conocer la dinámica que tiene el mundo condominial a nivel global, porque realmente es lo que se repite. Y bueno, y entre las profesiones y oficios que tenemos, también soy locutora, y yo creo que esto también hace que este trabajo sea mucho más ameno. Así que yo agradezco todos los días de mi vida a Dios por darme este tipo de oportunidades, y por supuesto a micondominio.com también por poderlos acompañar cada semana y cada día. Bueno, hemos sido testigos, Yubnexa, de tu crecimiento profesional y también personal, y estamos pues encaminados. Y micondominio.com es una escuela, es una formadora de promotores comunitarios. No importa la profesión, no importa el oficio de que la persona venga, se va transformando progresivamente en un promotor de la organización de la comunidad, desde la perspectiva profesional que sea. Y en tu caso estás en el mundo de la comunicación y en el mundo de la administración. Pero entremos en materia. Yubnexa, ¿cómo llegan, por qué vías, por qué canales llegan los casos, las preguntas, las dudas de los usuarios de micondominio.com? ¿Cuáles son los canales existentes? Bueno, el canal principal es nuestra mensajería de WhatsApp, donde Ezequiel recibe todos los mensajes todos los días y a cualquier hora. Pero también, como nosotros tenemos un Instagram que ya tiene 25,000 seguidores, es inevitable, Elías, que por allí también normalmente los usuarios nos envían sus casos. Siempre, bueno, le tratamos de atender por cualquier vía, pero la vía principal es este 0412 que todos los días, tanto tú como Tibaire mencionan en el programa, porque al recibir el mensaje, al recibir la solicitud, las personas le enviamos una lista, le envía Ezequiel una lista, le envía un formato. Una planilla, un formato donde las personas tienen que enviar sus datos. Y es una buena oportunidad para decirle a la gente por qué tenemos que enviar todos los datos. Porque micondominio.com va registrando
todas las personas que nos escriben, todos los vecinos que nos escriben desde cualquier parte del país. Y por eso es que ustedes ven que Elías Otibaire, como conductores de los programas, siempre nos dicen con mucha seguridad, porque nos escriben más desde Valencia, desde Caracas, desde Maracaibo, desde Barquisimeto, porque tenemos esa data, y cada vez que, bueno, los programas cumplen aniversario, tratamos de hacer un balance de qué es lo que recibimos, desde dónde recibimos. Por lo menos nosotros podemos decir, bueno, lo hicimos hace poco, Elías, cuando el Solidario, que es nuestro espacio para resolver casos todas las semanas, cumplió 3er aniversario, y nosotros le dimos información a la gente. Bueno, mira, lo que más nosotros tenemos que nos llegan casos son de morosidad, y esos casos de morosidad fueron los que llevaron a micondominio.com a hacer la pasada cumbre antimorosidad, porque vamos registrando cuáles son las necesidades que tiene nuestra comunidad día a día con esa información que nos llega. Y en esa misma información pudimos decir, bueno, nos están llegando más casos después de Caracas. El siguiente estado es Carabobo, el siguiente estado es el estado Lara, el siguiente es Mérida. Entonces esa es la razón por la cual a lo mejor algunas veces a los vecinos se les hace un poco fastidioso o engorroso llenar la planilla para registrar ese caso. Sí, estupenda la explicación, Yumne, porque bueno, es un servicio de atención gratuita, de preguntas y de casos. Y lo mínimo que podemos pedirle a la persona es que se identifique quién es, desde cuál ciudad de Venezuela o municipio nos escribe. Por eso que tú dices, además nosotros tenemos grupos de WhatsApp en cada estado, en cada ciudad, y le invitamos a la persona a estar en contacto a través de ese grupo de WhatsApp, y su correo electrónico se lo pedimos porque hemos tenido durante mucho tiempo el boletín quincenal Mi Vecindario, que ahora se transforma y aparecerá nuevamente el próximo mes. Esa es una sorpresa que se está fraguando, que se está cocinando por allí. Pero ¿cómo te enviamos el boletín por correo electrónico si no tenemos tu correo? Bueno, lo mínimo es, por supuesto, pedírtelo para poder dar una respuesta. Ajá, llegan todos estos casos a la mesa, Yumnexa. ¿Cómo los procesan? ¿Quién es la primera persona que los ve? ¿Qué pasa? ¿Se clasifican? ¿Cómo deciden qué pregunta o caso sí se atiende? ¿A cuál decirle, explicarle por qué no? ¿A cuál enviarle un video? O sea, ¿cuáles son las modalidades de respuesta y cómo van decidiendo caso a caso? Bueno, fíjate, esos casos llegan a esta mesa, como tú lo mencionas, y Ezequiel se encarga, bueno, de distribuir, de decir, bueno, mire, estos son los casos que tenemos nuevos para resolver. Estos son los casos que ameritaba una pregunta que ya teníamos. ¿Y dónde tenemos esa pregunta? En nuestro gran canal YouTube. Yo le digo a todas las personas que siempre nos escriben, nos contactan, mire, yo quiero comenzar a ser parte de la junta, pero yo quiero prepararme, yo quiero sentirme seguro. Bueno, yo inmediatamente le digo, señor o señora, vecino, váyase al canal de YouTube y allí tiene una biblioteca donde usted puede elegir el punto que quiera y meterse en esos videos y escuchar a los expertos, porque no solamente son los conductores de los programas. Algunas veces pasa, Elías, y voy a hacer un inciso, en que tenemos un espacio, una pregunta que tiene que ver un poco con el tema inmobiliario, el inquilinato, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos una experta que se llama Cora Farías, que pertenece a nuestro equipo de expertos. Entonces, bueno, la pregunta no la responden los expertos conductores de los programas, sino la responde un tercero. Entonces, eso es lo primero que hace Ezequiel. Luego, cuando tenemos esos casos a los que les tenemos que dar respuesta, entonces, bueno, hay algo que podría decir que nos da la práctica, en donde nosotros decimos, bueno, esto es un caso que está bueno para responderlo en el Solidario. ¿Y por qué tenemos ese criterio? Porque sabemos que nuestra mayor audiencia, por ser televisión, se encuentra y en el programa más visto de Globovisión, como lo es el Solidario. Entonces, para nosotros es importante
que la mayor cantidad de personas, porque ese caso que nos está llegando nos dice, mira, esto es un caso para el solidario, porque es un caso que estamos seguros que lo tienen muchísimas personas en otros condominios, es un caso recurrente en diversas ciudades, diversos lugares del país. Entonces, bueno, ese caso queda elegido para ser respondido en el solidario, o de pronto un caso muy particular que ahorita te vas a dar cuenta, Elías, cuando le demos solución a los casos. Lo tuvimos hace un tiempo, que desde Monagas nos escribieron pidiéndonos, oye, auxilio casi, un señor, porque tenían un carro chatarra en el estacionamiento y no sabían qué hacer con... Sí, lo recuerdo. Bueno, Elías le dio la respuesta, ese señor lo recuerda, y el señor nos escribió. Acabamos de tener una interrupción en la conexión de Yumnexa Rojas, del equipo de micondominio.com, productora de este espacio radial. Hoy estamos conversando de nosotros, de nuestras dinámicas, de cómo nos organizamos en el equipo de micondominio.com para atenderlos a ustedes, para darle respuesta a nuestros oyentes, a nuestro público. Vamos a hacer, Rafael, una breve pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, a promover los programas y para dedicar... no, aquí tenemos ya a Yumnexa. Sí, ya te recuperamos. Nos hablabas del caso de Monagas, o sea que hay un seguimiento, hay un proceso en ese caso. Exacto, entonces el señor nos escribió a los días dándonos las gracias porque con la respuesta que le dimos, ellos tomaron acciones en su condominio y pudieron resolver la situación. Entonces, ese tipo de casos, oye, cuando nos llega a la mesa, nosotros podemos pensar, oye, pero esto puede ser un caso que sea recurrente en otras partes del país. Y fíjate que hoy vamos a darle respuesta a una persona que tiene un caso parecido. Entonces, esos son los criterios que nos dan esa respuesta. Pero también hay otro criterio y es las zonas desde donde nos las envían, que si a nosotros nos escriben del estado Táchira, del estado Lara, del distrito Capital o de, ¿qué otro? De Cojedes. Bueno, entonces son los lugares donde nuestro programa Casos y Cosas de Condominio se le da respuesta. No quiere decir que si nos llega un caso de otro lugar, no le podamos dar respuesta, sino que esos casos estamos seguros que la respuesta que se les da, las personas lo van a escuchar por el dial, porque también la radio, Unión Radio nos da la posibilidad de escucharla vía online. Pero bueno, es uno de los criterios. Y hay otro criterio, Elías, y es también en casos y cosas de condominio, como su nombre lo indica, lo que queremos es atender casos, pero también darle seguimiento. Y hemos tenido casos en donde le damos una primera solución, la persona toma acción, luego la volvemos a llamar, cuéntenos cómo le va, y en el programa le damos seguimiento a ese caso. Entonces, eso también es otro de los criterios, casos que pudieran llegarnos de los que tiene que hacer el vecino un trámite. Entonces, bueno, nos gustaría conocer ese trámite. Y, por supuesto, también la voz de los expertos. Elías, no se imaginan nuestros oyentes cómo agradecen cuando nosotros entrevistamos a una empresa de ascensores, una empresa de plomería, porque del señor, recuerdas, del señor de la fumigación, o sea, porque son tips que le das a la gente. Quizás querías decir, Yumne, productos y servicios para condominios. Sí, pero no sé qué dije. La voz de los expertos. Sí. No, productos y servicios, perdón. Sí, esa es la hora de que nos pone el cerebro lento. Mira, exacto, en el caso y cosas de condominio. Entonces, bueno, más o menos ese es el criterio que tenemos. Sí. Y cuando son casos de conserjes y condominios, ¿quién es nuestra experta? Tibaire Altuve. Entonces, bueno, no nos vamos a poner como dice uno, Elías, en el argot criollo, a tirar flecha por otro lado. Si es un caso de conserje, Tibaire Altuve es nuestra experta. Entonces, esos son los criterios más o menos.
Llegan los casos entonces por estos canales, por el WhatsApp, por el Instagram, bueno, seguramente vía Radio Bemba, llamadas telefónicas, a nuestros correos personales, y la explicación que nos da Yunexa es que se formaliza la hechura de la pregunta, el envío de la pregunta a través de esta planilla, de este formulario sencillo, para poder tener esa visión de conjunto y para poder seguir en contacto con ustedes. Y luego Yunexa nos ha explicado cómo se va clasificando en los diferentes espacios, ¿no? Para ser atendidos en los diferentes espacios. Y ahora, y recientemente, Yunexa nos explicaba que hay secciones como productos y servicios para condominios o la voz de los expertos que se repiten en todos nuestros programas, quizás menos en el solidario, porque allí, bueno, tenemos la oportunidad solo de atender 6 casos, ¿no? Es diferente. Yumne, ¿cuáles son, tú que eres tan acuciosa, cuáles son los temas? Yo sé que la respuesta número 1 es morosidad, porque en nuestro equipo nació hablando Ezequiel, tú y yo, decíamos, bueno, estamos abrumados, 4, 6 de cada 10 son casos de morosidad, esto que está pasando es terrible. Bueno, y así nació la cumbre antimorosidad. Pero quitando la morosidad, ¿cuáles son 4, 6, 8 los temas más frecuentes? ¿Cuál es el ayayay cotidiano de los condominios que escriben a micondominio.com? Bueno, fíjate, tú sabes que yo me he dado cuenta, Elías, que tiene que ver un poco con la época y la situación del país, porque cuando tenemos problemas fuertes de agua en el país, el tema de la cisterna es como que explotara algo. Y entonces, bueno, cisterna, y tú ves todo en todas partes. Bueno, y en Caracas, por supuesto, es más recurrente porque el problema de aguas es como más amplio por la mayor cantidad de población que tenemos. Pero eso es uno de los casos, pero tiene que ver mucho con el verano. O sea, porque entonces está relacionado con que, bueno, tenemos un poquito de sequía, tenemos un mayor problema de agua, entonces tenemos problemas también de este tipo de situaciones de cisterna. El otro tema es mascotas. Oye, que nos quieren matar los gaticos, que los gaticos nos limpian de los roedores, que el perro, que la señora, que no recoge sus excrementos. Y eso de las mascotas también, de que, el perro ladra mucho de noche, bueno, al punto que hasta se nos han acercado físicamente compañeros de la radio y esto a pedirnos, oye, por favor, ayúdame, dame unos tips. Elías a veces es hasta veterinario. Menos mal que le gustan las mascotas. Entonces, eso también es otro de los casos. Y tengo que decirte, Elías, con esta pena ajena que invade, porque cuando me presentaste dijiste, bueno, que uno de mis oficios es ser administradora de condominio desde hace 20 años y, oye, a veces los temas de administradora me da así, es como yo siento como que si, mi hermana metió la pata, porque de verdad que esos son temas que son álgidos y bueno, y por eso siempre hacemos la invitación. Mira, nosotros no estamos en contra con que de la profesión que seas, del oficio que seas, quieras administrar condominios, pero tienes que capacitarte, amiga administradora de condominios, para que tú le des un buen servicio a tus clientes. Entonces, eso también son temas álgidos, Elías, que nos encontramos, ojo, y no solamente le voy a echar la culpa a la administradora, a veces nos llegan unos ataques hacia la administradora en donde tú das unas reflexiones que, oye, yo creo que uno como gremio administrador se siente apoyado también, porque algunas veces también en comunidades las administradoras son atacadas, son mal juzgadas, son maltratadas. Entonces, eso también, vamos a hacer un balance. Hoy estamos conversando con Yunexa Rojas aquí en micondominio.com en la radio. Nosotros hablando de nosotros. Yunexa es la productora de este programa y ella es la productora de los diferentes espacios que tenemos en los medios de comunicación, Casos y Cosas de Condominio, Unión Radio, micondominio.com en la radio que ustedes están escuchando, El Solidario en Globovisión, nuestra presencia semanal en El Solidario y nuestro programa propio que se llama micondominio.com. Por eso es hoy nuestra invitada. Yunexa, con esa visión de conjunto, ¿qué
¿Qué sucede en las comunidades cuando damos respuesta? Que la mayoría de ellas, por cierto, las que se hacen en este programa de radio y las del Solidario, luego quedan colgadas en YouTube. La gente te pide los audios, te pide los vínculos. ¿Qué uso le dan a la respuesta? ¿Va más allá de la escucha de la persona que envió el caso? Bueno, sí, Elías. Primero que nada, yo siento, y a lo mejor esto te va a sonar un poco romántico, pero yo siento que la gente, cuando le respondemos, la gente se siente como abrazada, como arropada. Tengo apoyo, sí, tengo alguien que me va a dar una solución a esta angustia que tengo en el condominio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a veces hay personas que nos escriben creyendo porque su conciencia se lo dice, porque lo escuchó alguna vez, porque es sentido común, tiene una posible respuesta a la situación que ellos tienen. Entonces, tengo que decirlo y con mucho orgullo que la voz de micondominio.com tiene una credibilidad como para que la gente te diga, por favor, me puedes mandar eso escrito o me lo puedes mandar por un audio para yo ponérselo a la comunidad, para que la comunidad constate que realmente esta es la respuesta o la solución a este caso que tenemos. Entonces, bueno, nosotros con mucho gusto le compartimos los vínculos. A veces hay personas que dicen, cónchale, no pude ver el Solidario porque estaba trabajando. Entonces, bueno, tenemos la respuesta, se la mandamos e invitamos a escuchar en este programa, por ejemplo, yo le paso a la gente, mira, su programa va a ser resuelto hoy, y de verdad que hay una gran cantidad de personas que están agradeciendo que este programa lo repitamos en la noche, Elías, porque hay mucha gente que está ocupada a esta hora y bueno, y hay trabajos que no te permiten estar conectándote a la computadora para escuchar algo. Entonces, oye, nos agradecen mucho que en la noche lo puedan volver a escuchar o simplemente, bueno, mira, no pude. Entonces, bueno, le mandamos el vínculo, aquí está su respuesta, donde dice Pedro Pérez, donde dice María Rodríguez. Entonces, que la persona se siente que es atendida y con un poquito menos de porcentaje, pero siempre tenemos con mucho agrado, recibimos el agradecimiento de la gente. ¿Y por qué el agradecimiento? No por el ego de que nos agradecen, no, porque el agradecimiento es el feedback de nosotros saber la evaluación. Que estamos haciendo un trabajo que tiene realmente un impacto. Justamente acabas de mencionar algo, Yumnexa, que es medular en tu trabajo, ¿no? En el desempeño profesional que haces en micondominio.com. Tú le pides a las personas que nos manden audios o que nos manden videos o simplemente le avisas que tal día, más o menos en tal horario, van a ser atendidos. Cuando ese tipo de atención, te estamos hablando de un servicio gratuito, ¿no? O sea, oye, cuando tú le respondes a las personas y le dices, mire, su caso va a ser expuesto en el Solidario y tal, ¿cuáles son las reacciones que ocurren? Qué bueno que me haces esa pregunta, Elías. Mira, lo primero es, esa sí es una gran cantidad. Yo diría un 90% que enseguida se sienten así como que, wow, gracias por respondernos, porque a lo mejor enviaron la cosa así con la incredulidad de que va a ser respondido y cuando reciben el mensaje de que su caso será respondido mañana, entonces, ¡ay, gracias! Entonces, o sea, como que, ¡wow!, nos respondieron. Y lo siguiente es que te quería comentar en este espacio y que todas las personas que nos están escuchando, señores, cuando les pedimos audios, ya yo me río con la respuesta de la gente. La gente a veces se ataca de tal manera y bueno, y te dan respuestas, Elías, un poquito chocanticas, de que bueno, pero yo no quiero un show de radio. Entonces es una oportunidad para decirle a la gente, ¿por qué, señores, utilizamos su caso para responderlo en estos medios de comunicación? Porque los medios de comunicación nos permiten dar una respuesta masiva. Entonces, cuando le estamos respondiendo a usted, señora María Rodríguez o señor Pedro Pérez, le estamos respondiendo tal vez a 1.500 personas a la vez que tienen su mismo caso, porque como lo dijimos al inicio de esta entrevista, son casos recurrentes. ¿Por qué los pedimos en audio? Para dinamizar
esta respuesta. Mira, Elías, eso sí es un 30% que nos mandan el audio, porque la gente tiene miedo escénico, porque la gente no quiere ser escuchado en su comunidad, que Claro, está haciendo claro. esa pregunta, Te y todas piden, esas te cosas las piden, responden. Yume, a veces te piden anonimato. Muchísimas veces, esta semana nos han llegado varios casos que son de anonimato y son entendibles, Lía. Nosotros eso lo Claro, recibimos, ¿verdad? Con y lo mucho, respetamos mucho. lo respetamos, damos la respuesta sin nombrar a la persona, porque sí, algunas veces tú no quieres que tu vecino esté preguntando en una cuestión donde te van a responder públicamente, si te pueden, no sé, las cosas que hacen, que si cortar el agua porque debes, o sea, porque eso puede sentirse, bueno, la persona atacada, además que es ilegal. Entonces, eso nosotros Conversamos lo respetamos. Conversamos hoy con Yunexa Rojas en este programa especial sobre cómo funciona el servicio de asesoría a través de los medios de comunicación que brinda micondominio.com. Pero si el servicio Yunexa está enfocado a preguntas, a casos breves, que la persona nos describa en 8 o 10 líneas la situación y una pregunta, una duda, y se le da una respuesta a través de los medios de comunicación. A veces encontramos casos que si los imprimiera pueden ser 2 o 3 páginas, ¿no? Es un caso, es una situación compleja, mucho más difícil. A veces no es tan sencillo hacer una sola pregunta, sino son 8, 10, 12 preguntas que están al final del caso. ¿Qué hacen ustedes en esas situaciones? Porque eso amerita mucho tiempo profesional y quizás algo, bueno, una atención especial, que no es tan sencillo como responder una duda. ¿Cuál es el siguiente nivel de asesoría? Bueno, fíjate, cuando nosotros estamos ahí en ese quirófano operando, nosotros vemos esos casos, y decimos, no, mira, o sea, hay casos que tienen un tilde un poco más personalizado, en donde sabemos que una simple respuesta que le vamos a dar, por muy puntual que sea, no va a ayudarlo a resolver su caso, porque hay casos que ameritan un paso a paso, Sí. informaciones más precisas. Entonces, definitivamente que nosotros los derivamos y le recomendamos, mire, tome una asesoría que ya no es a muy buen precio, pero no es gratuita, con los expertos, porque también si vemos que es un caso de conserje, de que mira, queremos, tú sabes, la conserje, tenemos esta situación, bueno, entonces tiene un abogado experto en el área que darte Claro. toda la asesoría y orientaciones y seguimiento a ese caso. Entonces, eso también es una buena oportunidad para decirla, por qué a veces los derivamos porque somos responsables en ese sentido, Elías. Somos responsables de saber que no vamos a decirle cualquier cosa a la gente, porque a veces el experto necesita una información desde la mínima hasta la más amplia para poder saber, bueno, cómo hacemos con este caso, cómo lo resolvemos, si hay alguna situación particular. Entonces, bueno, en ese caso tenemos también nuestro equipo de expertos que van a darle solución a los casos. A veces también hay otra cosa, Elías, que es otro de los productos de micondominio.com, que a veces la gente tiene los ánimos tan caldeados en una comunidad en donde nosotros le decimos, bueno, pero ¿por qué no llevas a Elías Santana a las comunidades para que haga una visita en la comunidad, y allí la gente, tú sabes, pueda soltar todo lo que tiene por dentro y tú darle sabias soluciones a los casos, porque eso también lo hemos vivido 1500 veces, que hay unos ánimos muy caldeados Sí. y tú llegas y bueno, llegó el padre Elías a darle soluciones a la gente en conjunto. Mira, Yumnexa, ya en los minutos finales de esta conversación para proceder a atender los casos, ¿qué quisieras mejorar? ¿Qué sueño tienes? O sea, ¿qué hace falta? ¿Tecnología, tener acceso a más tecnología, un cambio de actitud en algunos vecinos, un mejor funcionamiento de nosotros como equipo? ¿Qué mejorarías en este servicio para atender más y mejor a los condominios de Venezuela? Bueno, Elías, que busquemos en primer lugar, por supuesto que un poco más de entendimiento de parte de la comunidad,
porque a veces se sienten fastidiados porque le pides un audio, porque le pides paciencia. Entonces, porque miren, son 70 casos que nos llegan en una semana que tenemos que buscar qué hacer con esos casos en estos pocos espacios. Y no podemos decir que vamos a tener otro programa de solidario porque es una sola vez. No podemos decir que vamos a tener otro programa de casos y cosas porque es media hora el sábado y domingo. Entonces, bueno, un poquito de paciencia y de entendimiento en eso, que siempre sientan que los atendemos con mucho cariño y mucha responsabilidad. Número 2, y ahí está el director de micondominio.com que me escuche. Vamos a buscar por allí. Mira, Elías, yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar ahorita mucho a poder tener casos automatizados. Esto es un sueño a lo mejor mío, loco, sí, ¿no? Estamos en eso, ya estamos en eso. Bueno, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a darle solución, porque hay casos que son recurrentes, pero que la señora María Rodríguez o el señor Pedro Pérez necesita, y que le digamos, siempre nombramos a la comunidad, porque le decimos, la señora María Rodríguez que nos escribe de Irribarri, en Estado Lara. Entonces la señora, ese es el mismo caso que hemos respondido durante 60 veces, pero la señora María Rodríguez siente que le está respondiendo su caso. Entonces, ojalá que la inteligencia artificial nos pueda ayudar a tener algo más automatizado, que nosotros podamos darle más celeridad, porque humanamente es imposible. Entonces, de verdad que lo hacemos con mucho cariño y mucha responsabilidad, pero a veces son muchísimos los casos. Y ojo, Elías, lo agradecemos, ese numerito que nos dice Ezequiel semanalmente cuando nos estamos sentando en la mesa, ¿cuántos casos llegaron esta semana? Y que nos diga, bueno, por ahí tenemos 60. ¡Wow! ¡Qué chévere! Porque es bastante trabajo, pero bueno, es la respuesta al trabajo que nosotros hacemos y a la imagen que tiene la credibilidad que tiene micondominio.com en las comunidades, que bueno, de que 70 personas en el país en una semana nos digan, nos pidan opinión. Y hay algo, Elías, que se nos olvidó al principio, pero no quiero dejar pasar. Tenemos otro espacio y es en Puerto La Cruz, con nuestra querida Adelita, sí, que semanalmente nos da un espacio donde hay una sección cartelera de condominio, en donde cada vez más la gente se está motivando a enviarnos sus casos, porque los miércoles en ese espacio de Sin Mucho Protocolo, que lo llama Cartelera Condominio, en el programa Sin Mucho Protocolo, Elías le da respuesta a esos casos de la zona de Oriente Sur del país. Entonces, bueno, cada vez son más, lo que se pueden es animar a darnos más espacios en más partes para que podamos atender más gente, en Monagas, en Bolívar, así. Sí, bueno, hubo un momento en la historia de micondominio.com que teníamos más de 10 contactos a la semana, Yubnexa, y además las columnas, había periódicos impresos en todas las ciudades, en todas las capitales de estado, y estábamos presentes allí. Poco a poco tendremos lo que los vecinos merecen. Muchísimas gracias, Yubnexa, por esta conversación tan fresca y tan orientadora. Yo le invito a nuestros oyentes, vamos a una pausa, vamos a identificar la emisora, seguimos con Yubnexa Rojas después de la pausa, atendiendo los 3 casos del día de hoy. Así que vamos a identificar y ya volvemos.